No hay ningún problema porque yo justamente me demoré mucho en subir el material, he estado muy ocupada y entre estas cuestiones entre personal y el trabajo, y estamos haciendo muchas cosas, no me dio la vida. Pero bueno, no importa. Vamos a hacer un ejercicio. A partir de ahora vamos a ir haciendo ejercicios. Vamos a desmenuzar muy bien este tipo de casos. Vamos a ver varios casos, no solo este. Pero este es un caso fuerte, importante, interesante y profundo. Tenemos tres documentos que son la sentencia de, de justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del caso Fernández Ortega y otros contra México. A ver. Tenemos además de la sentencia, tenemos un peritaje, que el peritaje está hecho justamente por una antropóloga mexicana muy importante, y es un artículo sobre su peritaje, que fue lo que hicieron. En este caso es la violación de la indígena Mepá por miembro del ejército mexicano presentado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de Aida Hernández Castillo y Héctor Ortiz Elizondo. Son compañeros académicos que trabajan en el CIESAS, y justamente es un peritaje muy... ¿Qué quiere decir un peritaje? Un peritaje justamente es como académicos como yo, como muchos otros, que bueno, regularmente esto lo hacen los antropólogos, pero lo hacen también con ayuda de juristas, no solamente, incluso hay juristas que se especializan en antropología, abogados, se hacen abogados y después se especializan en sus ámbitos posgraduales en antropología, y lo que hacen es después dedicarse a hacer este tipo de acciones que son muy importantes porque lo que hacen es ya una investigación de campo, una etnografía mucho más, con mucha más profundidad, y entonces el documento no, más bien nos dice metodológicamente cómo se hace esto, cómo lo hicieron, ¿no? Qué fueron buscando, qué fue lo que fueron haciendo, cómo lo hicieron, metodológicamente cómo se reunieron con la comunidad, qué fueron determinando. Y esto es importante, a mí me gustaría que, y se los digo con toda sinceridad, yo no sé que ustedes recibieron antropología jurídica en cuarto semestre, que además es una materia que es muy lejana ya, que les quedó muy lejos. También está el tema de la metodología de investigación, los métodos de investigación jurídica, no sé si les han enseñado en los métodos cualitativos, etnografías y cosas así. Y bueno, es una forma también de repasar metodológicamente para que ustedes entiendan también cómo se puede investigar algo desde el punto de vista de los derechos humanos, aunque es una perspectiva antropológica. Y el tercer documento que les subí tiene que ver con las reparaciones. Ya es un artículo vinculado a las reparaciones. Y a mí ese me interesaba mucho porque ese es un tema que no hemos visto y vamos a aprovechar y vamos a verlo a partir de un caso. Es decir, cómo se va a reparar a estas personas en materia de derechos humanos. Una vez que ya tú determinas los derechos, los subderechos, todo lo que tú quieras. Y ahora vamos a ver cómo de la teoría a la práctica hay muchas cosas que cambian, ¿no? Y cómo tienes que conocer muchísimas cosas. ¿Está bien? Entonces, les puse esos tres documentos. No va a ser el único caso que vamos a ver. Vamos a irlo analizando. El lunes no hay clase, es feriado. El miércoles lo seguimos analizando. Vamos avanzando. Y como hoy no pudieron leer porque se lo subí ayer y hoy les mandé el correo, hoy vamos a hacer un análisis justo propio entre nosotros, con la propia sentencia. Ahorita se las voy a compartir. Y vamos a leer fragmentos y vamos a hacer el ejercicio leyendo mutuamente en conjunto acá, ¿no? Les puse a leer, no, la primera parte de la sentencia, les voy a compartir. De la sentencia es justamente una procedimental, y realmente esta clase no es procedimental. A mí me interesa que ustedes entiendan bien, incluso, a ver,
estamos estudiando sentencias para aprender a entender cómo se ven las violaciones de los derechos humanos, cómo se relaciona todo este proceso de interdependencia, ¿no? Lo estamos viéndolo ante una sentencia. También podríamos ver demandas, ¿no? Podríamos ver demandas de derechos humanos, no solo sentencias. La sentencia ya sabemos que es el acto último ya, en este caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son muy completas, son muy interesantes, están muy bien hechas. Sí, ya la ven, ¿verdad? Ya tienen ahí a mano, ¿ya? ¿Sí se ve bien? Maestra, este caso Fernández Ortega es el de la señora Inés, ¿verdad? Sí. Ah, gracias, maestra. Entonces, también esto es importante que lo aprendan, no sé si ya lo saben hacer, si lo saben hacer, felicidades, pero a la hora de analizar casos y todo, una cosa es acompañar al movimiento y tú tienes que construir la demanda y después buscar de la demanda. eh, a ver, cuando uno acompaña un movimiento social, cuando uno acompaña casos de derechos humanos, tiene primero que ubicarse en qué lugar está desde el punto de vista jurisdiccional, ¿no? Por ejemplo, y este es algo que va con toda la línea esta de garantías, que tampoco hemos visto porque justamente esta clase es sobre teoría de los derechos humanos, para que aprendas de los derechos humanos, no los procesos de garantía. La clase pasada les comenté que los procesos de garantía son los mecanismos de exigibilidad cuando te violan los derechos humanos. ¿Se acuerdan? Hemos visto muchísimos elementos de los derechos humanos, conceptos, principios, características, la relación trifásica, que serían sujetos, bienes y destinatarios, obligaciones, y después vimos cómo los derechos en sí se desagregan en derechos principios, en sus derechos, y se desempacan, es decir, internamente tienen un empaque, ¿no? Una serie, accesibilidad, asequibilidad, calidad, no discriminación, disponibilidad, ya todo se lo vimos. Ya ustedes tienen la teoría, ahora nosotros vamos a ver, ahora tenemos que empezar a ver cómo se lleva a la práctica. Entonces, el primer punto que es importantísimo es, bueno, ¿dónde yo estoy jurídicamente como abogado o abogada? Si yo soy juez, si soy un abogado o abogada que acompaña un movimiento o que acompaño incluso personas, si soy un visitador de derechos humanos, por ejemplo, yo puedo ser un visitador de las comisiones de derechos humanos, también investigan las violaciones de derechos humanos. Si soy un visitador de CONAPRED, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, si trabajo en una oficina del Ministerio Público de Derechos Humanos, porque hay oficinas de derechos humanos en el Ministerio Público, justamente para que no haya violaciones de derechos humanos. Si trabajo en una procuraduría, puede ser agraria, ambiental. Por favor, los micrófonos, por favor. Si trabajo entienden, ustedes evidentemente tienen que ubicarse donde están. Vamos a, para ejercer la profesión del derecho. Ese es un primer punto. Un segundo punto es, bueno, somos abogados y abogadas. Ya no somos jueces, no somos nada, somos abogados y abogadas. Que cuando tú estás dialogando con alguna persona o quieres defender a alguien o algo, viene y te dicen, oye, me pasa tal cosa, tú haces una traducción de hechos a derechos, ¿no? Y en este caso tú dices, bueno, aquí sí hay una violación de derechos humanos. Siempre hay varias vías cuando hay violaciones. Por ejemplo, en estos momentos, eh, por ejemplo, tú puedes tener una violación de derecho laboral y está toda la jurisdicción laboral, ¿no? Evidentemente, pero también tú puedes prever que en paralelo puedes hacer cosas de derechos humanos, ¿no? Comisión de derechos humanos, o hay discriminación laboral y puedes ir a CONAPRED. A lo que quiero decir es que nunca las vías ni son solamente una, y algunas se pueden llevar en paralelo y otras sí tienen que terminarse una instancia para después seguir otra, ¿no? Y eso se llama competencia, y la competencia se va a ver en cada instancia. Entonces ustedes tendrían que valorar siempre qué van a hacer. Por ejemplo, para nosotros, un caso como este, ¿qué pasó?
¿Están viendo la pantalla? ¿Sí ven la pantalla? Sí, profesora. Se ve el documento. Ah, es que me salió, no sé, es que se me fue a mí aquí. Ya. Por ejemplo, para un caso como este, que es el caso de Fernández Ortega y otros contra México, es un caso donde evidentemente se buscó la acción, se buscó la protección penal inicialmente, no hubo protección penal, hay siempre las vías de garantías tienen diferentes recursos, pero a la vez tienen instancias. Llegar a la Corte Interamericana implica que tú tengas que abarcar eh, los ámbitos internos desde el punto de vista jurisdiccional. Pero vuelvo y repito, yo no los voy a enseñar procesos, porque se supone que ustedes tienen una clase de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que es para eso, y tienen una clase de sistemas no jurisdiccionales que también es para eso. Y se los digo con sinceridad, y si no se les están dando las clases, reclámenlo, ¿entiendes? Ustedes son estudiantes ya, juristas casi, abogados y abogadas, que pueden reclamar todo lo que quieran, como han hecho en otras ocasiones con muchas cosas. Entonces, lo que quiero es que entiendan es que yo no les puedo enseñar el proceso, ¿no? Entonces, entonces vamos a ver, mediante casos, podemos usar sentencias, podemos usar los casos en sí, los casos, un documental, etcétera, depende, yo tengo por ahí el documental de La Parota, a lo mejor se los pongo, voy decidiendo, vamos decidiendo. Pero lo que es importante es que no les puedo dar procesos, por eso de la primera parte de la sentencia eh, no se las puse, aunque sí pueden leer las primeras páginas que justamente, por ejemplo, introducen de qué trata el caso, ¿no? Qué es lo que está pasando y el objeto de la controversia en sí, que es donde te plantea por qué se presenta esta controversia ante la Corte Interamericana. Y es justo eso. El tema es que se hicieron todas las gestiones en México, se hicieron todas las denuncias penales y hubo impunidad. Hubo impunidad y hubo muchísimos elementos y se hicieron después entonces las denuncias respectivas en el sistema interamericano, donde México ha suscrito todos los pactos, es miembro de la Corte, es miembro de la Comisión, es miembro de todas las instancias. A suscribir los pactos, toda la convencionalidad, que es como se llama, las convenciones, pues es parte del orden interno mexicano y pueden perfectamente las personas ir por estas vías a buscar justicia, ¿no? Que es como se le diría, ¿no? De hecho, aquí pueden ver la introducción, justamente es Inés Fernández Ortega, la víctima, por eso se le conoce como el caso de Inés y Valentina, Inés Fernández Ortega, que junto en este caso, a la Organización Indígena de Pueblos Tlapanecos y al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlaxinolan, que es un centro de derechos humanos muy importante en México, de los que más lleva casos paradigmáticos y que radica en Guerrero, justamente radica en Guerrero, y es buenísimo, la verdad, en todo esto, justamente ellos fueron los que fueron acompañando el caso y llevándolo. Regularmente es difícil que más población indígena, mujeres, pobres, hagan esto solo. Son casos paradigmáticos que las organizaciones no gubernamentales o colectivos muy fuertes, porque fíjense, esto es una C, ¿no? No sé si tiene estatus de ONG, es una asociación civil, habría que ver si tienen estatus de ONGs. El estatus de ONG es un estatus que se pide ante el Sistema Universal de Derechos Humanos. No es un estatus específico a nivel internacional, que sea reconocido como tal para poder interactuar como organización no gubernamental. Pero da lo mismo, lo que quiero decirles es que nosotros le decimos ONG, pero son organizaciones de la sociedad civil, esta es una asociación civil, que regularmente hacen este tipo de acompañamiento y casos paradigmáticos. Es muy difícil que una persona sola pueda llevar a cabo estos casos, muy difícil, muy difícil. Claro, ustedes como abogados y abogadas no solo pueden crear una asociación civil, sino se pueden unir a muchas de las que hay y trabajar en estos casos, ¿no? Y regularmente no tengo la demanda, lo que tengo es la sentencia.
En la demanda está un poco resumido todo lo que está dicho, todo lo que la sentencia alega y agarra en materia de pruebas, en materia de hechos, de pruebas, etcétera, incluso los peritajes. Que el peritaje, uno de ellos sí lo tengo resumido, ya se los puse, ¿no? Y entonces como que se va a repetir, ¿no? Entonces por eso regularmente uno va a la sentencia, porque en la sentencia está como ya todo condensado, ¿no? Por eso es que vamos a las sentencias para hacer los análisis. Bueno, bueno, y aquí todo lo que abarca inicialmente es la controversia y justamente el procedimiento ante el procedimiento. Por eso no se los puse a leer, si lo quieren leer, adelante. La competencia, quién tiene competencia, de la Corte, que implica, que dice la Convención Interamericana, antes que dice la Comisión, fíjate, la Corte Interamericana y la Comisión, son dos instancias diferentes. ¿Eso lo han visto? No, ¿verdad? ¿No han visto esas instancias del sistema interamericano? ¿O sí? Sí, profesora. Ah, bueno, buenísimo. Las pruebas, todo el tema procedimental es lo primero que trata la sentencia. Y justamente yo lo que me interesó más, o me interesa, es que analicemos en materia de derechos humanos a partir de los hechos que es la página 23. Ya vamos para allá, ya vamos a llegar. De los hechos y los derechos violados y las obligaciones estatales, que sería a partir de este apartado. ¿Está bien? Les puse inicialmente la primera parte. Hay una segunda parte que son otros tipos de derechos. Estos son los derechos de integridad personal, protección de la honra y de la dignidad en relación con la obligación de respetar los derechos, por supuesto, de los estados y de las autoridades, y también una relación vinculado a la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Eso es un delito, un crimen de lesa humanidad, la tortura, y la Convención de Belén do Pará, que tiene que ver con las mujeres, todo esto en el sistema interamericano. ¿Está bien? Recuerden que hay sistema universal y sistema interamericano. Como el caso está visto en el sistema interamericano, ellos se están circunscribiendo solamente a la legislación del sistema. A ver, y en este sentido, a partir de ahí, ven que las sentencias están numeradas cada párrafo. Eso es importantísimo porque si tú hablas de las páginas y esto cambia en los formatos, lo importante son los párrafos. Esto es muy importante en derecho porque lo importante es el párrafo 77, después viene el 78 y así sucesivamente, no solamente los apartados, etcétera, sobre todo por la cantidad de información que puede tener una sentencia, demandas, etcétera. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué tiene esta parte? Esta parte justamente de la sentencia, disculpen, habla de los hechos, habla de los alegatos de las partes, habla justamente de en esos alegatos cómo se ven las pruebas, cómo valoraron los jueces las pruebas que se presentaron, a partir de esa valoración de pruebas, cómo califican jurídicamente los hechos mencionados y justamente a partir de esa calificación jurídica de los hechos mencionados, que es la responsabilidad internacional del Estado ante tales hechos, porque esa es la calificación jurídica, es responsabilizarlos si hay violaciones de derechos humanos. En esencia es esto, es ¿qué pasó? Alegatos, ¿qué dijo el Estado y qué dijeron las víctimas, ¿no? En este caso. Bueno, ¿qué pruebas se presentaron? ¿Cómo se dice? Sí, hay unas violaciones de derechos humanos y justamente ante esas violaciones de derechos humanos hay responsabilidad internacional del Estado, sí. Luego entonces, ¿cuáles son esas afectaciones y violaciones de derechos humanos específicamente de la víctima, sus familiares cercanos, sus familiares menos cercanos, que es todo lo que se valora en el texto, la integridad personal en relación con otros derechos, física, psicológica, el tema de la impunidad, el tema de la búsqueda de la justicia, y justamente, y después el otro punto que también se alegó, que era la injerencia en el domicilio familiar, que tiene que ver con el derecho, que está prohibido la invasión de domicilio, y que tiene que ver con el derecho a que
Nadie puede entrar a tu domicilio si no hay una orden legal de por medio, ¿no? Pero se separan porque una cosa es toda la integridad física, psicológica de las personas, toda su afectación y, y el tema del domicilio. ¿Está bien? Y eso es lo que viene a partir de ahora. ¿Está bien? Ahora, ¿qué ejercicios vamos a hacer? Cuando yo les ponga esto, ahora vamos a leer en conjunto, porque ustedes no han leído, pero no vamos a leerlo todo. Justamente lo que me interesa es que ustedes lean estos pedazos de sentencias, si se quieren leer todo adelante, lean los peritajes, todo esto, y que acá debatamos en función de los derechos humanos, ¿no? ¿Qué derechos, qué sus derechos? Cómo vemos que aquí este derecho tiene desgaje de sus derechos. No te los tienes que saber todo, lo puedes deducir de la propia información de la sentencia. ¿Qué obligaciones del Estado se incumplieron? ¿No? ¿Cómo se relacionan los hechos con los derechos? Esto es muy importante porque esto es lo que ustedes van a tener que hacer como abogadas y abogadas todo el tiempo. ¿Cómo se relacionan los hechos y las conductas, hechos y conductas con los derechos? Y cómo realmente no hay que saberse muy bien, no es que te tengas que saber todas las normas jurídicas así del pie al pa, ¿no? Sino tú vas relacionando todo un relato, un diálogo de hechos, conductas, derechos, y lo vas pensando en función de que se violan tales artículos y qué implica esta violación. Y lo más importante es la construcción argumentativa. Tú puedes poner miles de artículos, pero tienes que conectar lo que dicen los artículos o los derechos con los hechos y las conductas. Y eso es un relato, es un diálogo argumentativo en el cual no solo por saberte las normas no te va a salir. ¿Sí se entiende? No sé si van conmigo un poco. ¿Sí? ¿Sí comprenden? ¿Están aquí o ya qué? ¿A dónde andan? Parece mucho a mi trabajo cuando hago dictámenes para explicar cosas. Yo también tengo que hacer una narrativa de o sea, por ejemplo, si llegaron con una máquina y rompieron, qué pasó, quién estuvo en las partes, qué es el bien que se afectó, etcétera. O sea, se parece un poco, digo, yo vengo de otra cosa y lo más cercano en mi trabajo son los dictámenes que hago en los casos a los que voy, ¿no? Pero los dictámenes son jurídicos también, porque son peritajes. Y al final estás fundamentando, no es la última ratio, pero es el fundamento argumentativo para decir, aquí hay esto, o hay lo otro, o hay lo otro. ¿No? ¿Sí? Entonces, esto es Sí, así importante es. porque no sé, a ver, María Los Ángeles tiene una experiencia profesional específica, por eso yo le invité a que ella se incorporara a la clase, aunque ella realmente está incluso en semestres inferiores a ustedes, pero me gustaría que los que están en décimo me dijeran si lo que estoy diciendo ya es demasiado, que no tiene nada, que ya ustedes lo saben y está de más, o si ustedes están hay algunos que conocen esto y otros que no. Entonces sí quisiera que interactuáramos con respecto a esto. Si esto es importante, si no lo es, porque si no, pues no me detengo tanto en explicar una cosa que es de lógica jurídica, que es muy lógico, y que realmente puede ser que se lo hayan enseñado en toda su decursal de derecho positivo, en cómo se dialogan los hechos y las conductas argumentativamente respecto a lo que dicen las normas jurídicas. ¿Eso les queda claro o cómo ven? ¿O les da lo mismo o qué? ¿Me pueden conversar, dialogar, pueden intervenir? A ver, Gerardo, adelante. Sí, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo estuve revisando un poco y esta parte que estamos o que se va a estudiar acerca de la sentencia tiene que ver con las pruebas. Ya para esta página ya pasamos pruebas periciales, documentales, testimoniales. Aquí se aboca un poquito más a la consideración sobre la prueba de hechos supervinientes. O sea, una prueba superviniente tiene que, esa
admitida siempre y cuando no haya existido una sentencia. En el párrafo 62 nos indica que el 4 de diciembre del 2009 los representantes remitieron como prueba de hechos supervinientes la información reciente sobre la investigación penal que se sigue por los hechos del caso. Y el 30 de octubre del 2009, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero declina la competencia a favor de la Procuraduría General de Justicia Militar. Esto porque fueron militares, ¿no? Quienes incurren en los hechos, a lo cual en el párrafo 64 la Corte Interamericana destaca que no se puede justificar la intervención de la justicia penal militar en la investigación de la denuncia de violación sexual perpetrada contra una persona civil. Yo creo que ese es el primer punto que en este caso contradice la Corte Interamericana, la parte en que el Estado permite que el caso sea llevado al fuero militar, ¿no? Sí, pero Gerardo, todo lo que estás comentando, por eso yo pedí leer a partir del párrafo 77, justamente es todo procesal. Es justamente por qué llegaron a la Corte Interamericana. Sí, lo podemos analizar si desean, está muy bien, justamente hay una denuncia penal del caso, tiene diferentes instancias desde el punto de vista procesal, pero no es lo que más me interesa para esta clase ahora. Para esta clase ok, es no me que interesa lo había puesto procesal. usted a partir de la página 23. Sí, Sí, 23 y a 20. Ah, partir de la parte disculpa, 23. Por eso yo comencé ahí. disculpa, el error es mío, era 26. No puse. No, muchas Yo gracias también por. vi que era otro punto del que... Pero es que puse 23, fue un error mío, es 26 porque le puse este acápite justamente. Porque lo que me interesan son los derechos, la parte procesal no le podemos entrar. A ver, regularmente las violaciones flagrantes de derechos humanos en México pasan por delitos y crímenes de lesa humanidad. Eso es un hecho, ¿vale? Va por ahí. Y en ese sentido, pasan por denuncias penales. Y después que pasan por denuncias penales, por todas las instancias hay impunidad. Incluso un comportamiento del Estado mexicano, un comportamiento bastante de costumbre. Y justamente lo que hacen las personas afectadas, las víctimas y también todos los colectivos que las acompañan, es irse a las instancias de derechos humanos porque no se resuelve nada, nunca. Inés y Valentina, el caso de Inés Fernández, con esta violación que es horrible, el caso de Ayotzinapa, el caso de las mujeres de Atenco, ¿no? De las mujeres de Atenco, el caso de Rosendo Rayida por desaparición forzada, y por ahí para allá tenemos muchos casos en materia de derechos humanos, muchos casos en materia de derechos humanos. Sobre todo los más paradigmáticos, que serían estos casos en los cuales se puede analizar con mucho detalle toda la articulación argumentativa, pues son muy buenos para hacer esto. Y están vinculados a delitos cometidos por quién. Son grandes violaciones de derechos humanos y delitos no particulares, sino crímenes de lesa humanidad más que delitos, vamos a decirlo así, disculpen, crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades. Esto es una rama del derecho que se llama Derecho Penal Internacional, ¿no? Y que no solo incluye esto, sino también incluye todas las convenciones que existen a nivel internacional y las instancias del Tribunal Penal Internacional y cómo esas convenciones se fueron aceptando. No hay en materia de derechos humanos, hay todo un corpus de derechos humanos que ya le subí toda la legislación, pero también hay un corpus de convenciones muy importantes que son contra la tortura, crímenes de lesa humanidad, contra el genocidio y contra la desaparición forzada. Y todo esto tiene una tipificación desde el punto de vista delictiva que es muy irrelevante. ¿Para qué? Para engarzar con derechos humanos. Y América Latina está lleno de esto, está lleno de este comportamiento. Esto es importante que lo tengan como claro y visto, ¿no? Y son convenciones internacionales y México las ha suscrito todas. Entonces, no lo puedes leer. ¿En dónde no puedes leer? ¿El documento o qué? Renata. Bueno,
Ahora me dices o me lo escribes en el chat. Lo que quiero es que entiendan justamente es de dónde viene todo esto. Y de dónde viene y por qué tratamos estos casos. A mí no solamente vamos a tratar casos de este tipo, con crímenes de lesa humanidad, me interesa que tratemos casos vinculados al despojo de tierras, conflictos socioambientales, donde no, es otro tipo de circunstancias, ¿no? Que tienen que ver más con los bienes, ¿no? Con tierra, territorio, pueblos indígenas, pueblos campesinos, ¿no? Temas agrarios. Por eso es tan importante en derechos humanos conocer todas las ramas del derecho. Y por eso les digo, hay muchas que necesitan saber, internacional público, penal internacional, y yo me imagino, y como esta materia está en 10º semestre, por eso tiene este corte, ¿no? Para que ustedes ya en este semestre ya conocen más o menos todos esos ámbitos, y si no tienen alguna noción, ¿no? Entonces, bueno. A ver, María Los Ángeles, que sí vi que levantaste la mano. Y disculpen con lo de la La paginación. Sí. Sí, no, lo que quería comentar sobre lo que dice, respecto a que estos casos de violaciones a derechos humanos, bueno, yo he acompañado 1 o 2 cercanos y siempre ha coincidido este aspecto que usted comenta. Los abogados de inicio dicen, vamos a ir por estas vías en estas instancias, pero como que desde inicio se ve que el objetivo es agotar las instancias, o sea, como que ven venir casi en todos los casos que va a haber este comportamiento de impunidad en el sistema jurídico mexicano, y que para resolver estos casos de violaciones a derechos humanos, prácticamente desde que se empiezan los acompañamientos se plantea que se tiene que llegar a instancias internacionales. Entonces, yo me pregunto mucho a raíz de que empecé a estudiar esta otra licenciatura, si la nueva generación de otros juristas, de otros actores en el sistema jurídico podría ir cambiando a mediano y largo plazo esa perspectiva que se tiene de lucha de defensa de derechos humanos para que no se tuviera que llegar a instancias como tan grandes, ¿no? Porque pues ya sabes que vas y denuncias y no te hacen caso, y denuncias y te empiezan a perseguir o te empiezan a amenazar, y entonces tienes que ir a que te protejan y luego no te protegen, y luego las sentencias no son favorables o no interrogan, no sé, o sea, como que ya cada vez que veo venir un proceso de estos, la perspectiva es, nos vamos a ir tropezando con muchas cosas hasta llegar a las instancias internacionales. Y creo, bueno, a mí me gustaría pensar, no sé cuál es la opinión de usted, que en la medida en la que haya como cambio de ideología, de forma de entender el derecho con las personas que actúan en él, o sea, pues los que son jueces, los que son abogados, los que están incluso en las instancias que atienden a las personas de primera, a lo mejor esto podría ir cambiando en los países, no sé, ¿no? Pero siempre lo veo así. No, vamos a llegar hasta la corte y ya hasta allá nos van a hacer caso cada Pero, vez que veo caso. a ver, estuvo muy bien, Gerardo, al final que yo me confundiera y que tú comentaras esto, porque, a ver, explico, porque evidentemente lo que acabo de explicar es un patrón de conducta generalizado en América Latina, sobre todo en los países donde hay más fuerzas, más militarización o violencias muy fuertes, violencias que van más allá del Estado, porque esta es muy clara que es del Estado, pero hay violencias también ilegales, como son el paramilitarismo, el narcotráfico, que no son violencias que parten del Estado. Y cuando hablo de violencias legales, el Estado, esto es una violencia legal, este caso, ¿no? Legal me refiero en el sentido, no es legal, es que el Estado también tiene comportamiento de legalización de la violencia, ¿no? De normalización de la violencia mediante la coacción, ¿no? Pero justamente cuando todo este actuar de violencia tiene que ver mucho con esta perspectiva de paramilitarismos, narcotráficos y el ejército o fuerzas militares estatales, militares o policiales, con mucha, con uso legítimo de la fuerza, con uso ilegal, con uso excesivo de la fuerza, que es como se le llama, uso excesivo de la fuerza, ¿no? Y cometiendo actos ilegales,
¿no? Porque el uso excesivo de la fuerza es una cosa y el acto ilegal es otra. La violación en sí es un delito y es un acto ilegal. El uso excesivo de la fuerza es justamente está complementario, es complementado a la violación, que es el hecho de que tú seas una autoridad, que seas un militar, que lleves un arma y tú, por ejemplo, te metes en una casa, ¿no? En la casa de la señora Fernández, Inés. Intimidas, ¿no? Pues por ser lo que eres, intimida. Entonces, esto ocurre mucho en América Latina, en todos estos países que tienen este corte. Pero hay otros países que no ocurre. Y ocurren otros procesos. Y ahí voy a lo que acabas de decir. No siempre, lo que pasa es que los nuestros en América Latina son muy lacerantes, muy fuertes, ¿no? Muy fuertes. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos mataron a este muchacho que originó el Black Lives Matter. ¿Cómo se llama? El compañero negro de 40 años que lo mató así impunemente el policía en la calle, lo estaban filmando y lo mató, lo asfixió. Se me olvidó el nombre, que provocó el movimiento de Black Lives Matter. ¿Por qué Estados Unidos no va al sistema interamericano? Porque no ha suscrito ninguna convención. Entonces tampoco creas que tampoco tiene mucho que ver con nuestros funcionamientos en América Latina, pero también tiene que ver, hay funcionamientos atroces como estos de Estados Unidos que se quedan dentro de su corpus interno porque ellos no han suscrito ninguna convención. ¿Entiendes? Y si te vas a Europa, lo que a mí no me interesa mucho analizar casos europeos, hay muchos casos, pero que son de otros tipos, y que pueden ser también crímenes de lesa humanidad que tienen que ver con migrantes, por ejemplo, en el Mediterráneo. U otros casos que tienen que ver, por ejemplo, con libertad religiosa, libertad de creencia religiosa, sobre todo por la interacción sur-norte en Europa con el tema migratorio también. Hay muchos de esos casos. Y son casos paradigmáticos, es decir, no únicamente, sí en América Latina hay un problema de impunidad grave y todo esto, como tú planteaste, pero la instancia internacional no está solamente por un tema de impunidad, sino también por un tema de acuerdos y consensos regionales y globales para ir instando a que también haya parámetros de medición regional e internacional. Eso es importante, parámetros de derechos humanos, interpretación, porque además el origen histórico de todo esto tiene que ver con qué, cuál es la de las primeras convenciones contra genocidio, contra los crímenes de lesa humanidad. Esas son las primeras convenciones. Y eso tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, ese es el origen histórico. Entonces no está solamente, y eso ocurrió en Europa, no ocurrió acá. Eso no está solamente vinculado. Estoy dando varios elementos históricos para que entendamos también la complejidad en la cual se desenvuelve esto globalmente. También hay un sistema de derechos humanos africano, hay uno europeo, el asiático no existe, y está el regional americano. Y ahí está el sistema ONU, que es el sistema universal, ¿no? Entonces eso es importante que lo sepamos, ¿no? Pero bueno, muy bien todo lo que están, George Floyd, gracias. Todo lo que están comentando, ¿no? Muy importante. Y qué bueno, Gerardo, que dijiste esto para poderle dar una entrada al punto, porque si no yo iba a ir directo al caso, ¿no? Bueno, ¿algo que quieran comentar? ¿No? ¿Nada? Bueno, vamos al primer punto. Vamos a los hechos. Me interesa mucho que entiendan la relación hechos-derechos. Y entonces todo lo que aprendieron supuestamente ya teóricamente lo puedan ir pensando y analizando argumentativamente. E incluso las obligaciones del Estado. Fíjense, aquí no solo es un tema de obligaciones del Estado, sino también de ver con claridad quiénes son los responsables. En este caso está muy claro, son miembros del ejército, del Estado mexicano, entonces es una autoridad, está bastante claro. Hay casos en que no empieza a ser menos claro, porque hay una empresa metida por medio, un caso ambiental, por ejemplo, o socioambiental regularmente, ¿no? Hay otras autoridades metidas por medio, no se ve tanto. Siempre recuerden que, por ejemplo, cuando vimos derechos colectivos, comentamos que había derechos de estos colectivos como el ambiente que son difusos, ¿no? Afectan a mucha gente y pueden no afectar a nadie en específico, o sí. Entonces, eso implica que el sujeto es difuso y el bien es difuso,
Difuso es que no se puede, por ejemplo, que un río esté contaminado es muy claro, ¿no? Sí, ahí está el río contaminado, pero que el aire esté contaminado, pues a qué sujetos está afectando, pues a muchos. Y que el río esté contaminado, ¿hasta dónde afecta? Pues a toda esa comunidad que a lo mejor tiene que ver con los pasos del río, pero hasta dónde llega eso, pues no se sabe. Entonces, por eso se habla de difuso porque es un poco indeterminado. Pero en este caso no, este caso es muy específico, es muy claro, hay violaciones flagrantes sobre una persona y se extienden a su familia y personas allegadas, y la autoridad está muy clara que hay una responsabilidad, ¿no? Bueno, en un primer momento se habla de los hechos, justamente está relatado en todos los textos, el día, la hora, etcétera, etcétera, donde evidentemente llegan unos militares a casa de la señora Inés Fernández Ortega. Ella estaba ahí con sus hijos, estaba cocinando, y los militares la empiezan a amenazar. Ella no habla español o no lo entiende bien el castellano, habla lengua propia, mefa, mepa, mepa, y justamente son comunidades indígenas. Ya sabemos que las comunidades indígenas incluso están consideradas como grupos vulnerables, un sujeto específico de derecho que tiene identidades culturales específicas, tradiciones, pero que también tienen vulnerabilidad de marginación, pobreza, etc. En ese contexto, también se valora que estas personas no tienen forma de acudir a todas las instancias judiciales de una manera clara, desde que no entienden el idioma hasta el tema de los recursos económicos. Por tanto, regularmente no solamente es el tema de la violación, sino todo lo que implica el debido proceso. En ese sentido, estamos viendo solo, yo les puse a leer la primera parte, que es lo que está relacionado al acto específico de la violación, que son estos derechos: integridad física, integridad personal, que tiene sus derechos, física, psicológica, incluso aquí no se habla de salud, pero podríamos hablar de salud y de salud sexual y reproductiva, de varias cosas. Y protección de la honra y la dignidad es otro derecho, el derecho al honor y el principio de dignidad. Se está hablando de esta en específico, en este punto que les puse a leer. No se está hablando del debido proceso, aunque también hay violaciones del debido proceso, aquí lo plantean, del debido proceso en el sentido de por qué también tienen que llegar hasta acá, aunque la Corte Interamericana no se mete en el ámbito penal. No es su objeto son violaciones de derechos humanos. Y eso es importantísimo, porque si tú estás en una instancia de derechos humanos, es de derechos humanos. Si estás en jurisdicción penal, es penal, aunque implique violaciones de derechos humanos. ¿Está bien? A ver, dudas hasta ahí. No. Los No, demás, las Profesora, demás. no. No, profesora. Bueno. El otro punto es, y este me parece muy importante, a ver, vamos a dialogar un poquito hoy, hasta donde dé la clase, pero lo van a leer y lo vamos a analizar en conjunto. Yo después vengo con preguntas el próximo miércoles, el lunes en la clase, vengo con puras preguntas y van a leer esta parte y van a leer la otra, la del debido proceso. A ver, el otro punto importante, además de ser comunidades indígenas, es el otro sujeto, mujeres indígenas, y se trata de manera diferente. ¿Por qué se trata de manera diferenciada? Porque son condiciones de riesgo en materia de discriminación, condiciones de riesgo en materia de violaciones de derechos humanos. Por eso es importante irlos definiendo. ¿Se acuerdan cuando les di discriminación? Es importante que tengamos muy claros los grupos, los rasgos, no solo por hablar de discriminación, sino porque vas a tener claros los grupos vulnerables. Entonces, no solamente es pueblos indígenas, también es mujer pueblo indígena, son mujeres. Y ahí, evidentemente, ya tú puedes argumentar temas que tienen que ver con otros principios, de equidad de género, de la cuestión, la estructura patriarcal justamente, cómo permea todas las estructuras, en este caso judiciales, de investigación y de salud pública.
porque fíjense, aquí hay varias violaciones que tienen mucho más que también que ver con la salud de las personas, su integridad física, su integridad fisiológica, su integridad personal, su honor, su honra, su dignidad, pero también la salud pública y también todo el debido proceso que implica todo esto. Y si las estructuras, y aquí viene el tema de la desigualdad estructural que les dije en discriminación. Recuerden que el proceso de la violación de los derechos humanos, si tú eres mujer, si eres indígena, si eres lesbiana, es peor todavía. Cada condición de esta te hace más una potencial víctima con un riesgo súper elevado, mucho más elevado que otros. Y entonces por eso, a la hora del análisis de los casos, ustedes tienen que potenciar esto. ¿Son pueblos indígenas? Sí. ¿Son mujeres? Sí. Pues muy bien, porque no solamente es el pueblo indígena está en un estado de vulnerabilidad, tiene tradiciones propias, identidad propia, pero siempre se encuentra en estados de marginación, de exclusión. Son términos, fíjense, son términos sociológicos estos, ¿eh? No son términos jurídicos. Y las mujeres viven en estructuras patriarcales, la desigualdad estructural patriarcal. Y luego entonces, igual el pueblo indígena, una desigualdad estructural, es la marginación y la exclusión, es condición social. Y de racismo también, y de racismo. Y esto es importantísimo para que también se den cuenta, porque cuando yo en primer semestre, cuarto, cuando ven conmigo la Asociación de Derecho, yo les digo, el derecho es un fenómeno social, no es un fenómeno solamente normativo. Que tú sepas solo las normas no sabes nada, o sabes la mitad nada más. Tienes que entender la lógica, sobre todo en derechos humanos, toda la lógica social, ¿no? Y bueno, acá es importante, ya en la sentencia, los jueces, que todos son juristas, los jueces, estos jueces son abogados y abogadas, internacionalistas, es condición ser licenciado en Derecho. Y justamente ellos te están alegando elementos importantísimos desde el punto de vista sociológico, social, económico, ¿no? Condiciones sociales, las estructuras patriarcales, etc. Eso es algo que me interesa que lo tengan en cuenta. Bueno, y también el tema del continuum, ¿no? De la relación de los sectores militares en este tipo de poblaciones vinculado a violaciones. Eso tiene que ver con un proceso de historicidad del derecho, ¿no? Por ejemplo, en este contexto están hablando acá de cómo se afectan las mujeres por las violencias institucionales castrenses. Castrense quiere decir militares. Y que justamente cuando el ejército cumple labores policiales, en cualquier lugar, no solo en Guerrero, siempre ha habido violaciones y se encuentra en vulnerabilidad la población allí, pero las mujeres más, por la estructura patriarcal. Y justamente había una tradición, cuando esto ocurrió, no tengo exactamente el dato, no registré cuándo fue, pero duró como 10 años o más. Bueno, después lo vemos, está más adelante. Duró como 10 años más los procesos, más de 10 años. Y justamente que esto es lo otro que ocurre, que no hay economía procesal, no hay economía temporal en materia de derechos humanos, es terrible. Y por eso, como sigues yendo a las instituciones estatales, las locales, hasta llegar justamente a la institución esta internacional, demora muchísimo el tiempo y la afectación es mucho más grande. Sobre todo psicológicamente, ¿se imaginan 10 años, 15, 10, 20 años luchando acá por un proceso, porque haya justicia? Es súper desgastante, es terrible. Pero también pues, es así, y también lo tienes que tomar como un posicionamiento de que lo que tú hagas va a servir para otros. Y esto es un caso paradigmático, aunque Inés Fernández haya tenido que sufrir tanto, la verdad, y su familia. Y es muy importante para que no se vuelva a hacer, ¿no? O para que por lo menos, para que no se repita. Y es fuerte, el Estado mexicano lo tiene que asumir y lo asume. Y entonces, pero fíjense, esto, aunque tú lo digas y haya este tipo de sanciones y todo, tiene que haber un proceso también más pedagógico, ¿no? Hacia la gente, e incluso hacia los responsables.
personalmente, ¿no? Individualmente. Dime, Gerardo, adelante. Y precisamente de eso habla este párrafo, profesora, en cuanto a la falta de sensibilización hacia los miembros, hacia los militares, vaya, en cuanto a que únicamente reciben instrucciones para poder combatir y atacar a los criminales, pero no tienen sensibilidad, o sea, no se les capacita de una manera para poder sensibilizar sus actos en frente a la mujer principalmente, ¿no? Exacto. Incluso todos los cuerpos de fuerzas de seguridad, policiales, ejército, se supone que ya tienen direcciones de derechos humanos internamente y se supone que se les hace todo este proceso, pero la estructura patriarcal es más fuerte también, mucho más allá de los derechos humanos. Es muy fuerte. Eso está, fíjense, el tema estructural patriarcal está en las instituciones, es parte de las personas, en su condición de ser evidentemente el género dominante y la orientación sexual dominante, pero también está todo eso se expresa institucionalmente, ¿no? Que por eso también vamos a seguir viendo los debido proceso de la próxima clase también. A ver, María Los Ángeles. Muy bien, Gerardo, gracias. Sí, bueno, sumando un poquito a lo que comenta Gerardo, es que, bueno, yo, pues en mi perfil, lo veo, se multiplica desde históricamente los procesos de violencia contra la mujer, desde los sectores que tienen fuerza, ¿no? O sea, este rollo como de costumbre, de que cuando un grupo militar o policial o simple y sencillamente con fuerza de las armas toma un espacio o juzga a otro grupo, lo primero que hacen es tomar como botín a las mujeres, o sea, como parte de hacer el golpe social más duro, ¿no? En el asunto. Y siento que lo que empiezan a generar estas sentencias es este cambio, como dice Gerardo, de lo que se va reproduciendo al interior de estas corporaciones, porque tal pareciera que tanto los policías, porque hay reportes de las mujeres que son detenidas, así detenidas por diferentes cosas, que pasan por procesos de tortura sexual casi todas las mujeres, ¿no? Y se vuelve como una práctica que no está en los manuales, pero sí está en la práctica que se reproduce y se reproduce en los cuerpos policiales y militares. Entonces yo, por ejemplo, ayer vi un pequeño video en donde unos comerciantes agreden a un servidor público, una servidora pública aquí en el centro, y me llamó mucho la atención ¿A quién agredieron? ¿A quién a una agredieron? servidora pública de la Ciudad de México que les decía que se quitaran. Entonces se genera esta violencia contra la persona y me llamó mucho la atención ver el comportamiento de los policías de la Ciudad de México porque la protegieron, pero escuchaba yo a las muchachas que protegían a esta chava diciendo, no peguen. O sea, y ahí yo veo un comportamiento distinto en las policías que van, o sea, les tocó, ¿no? Estar en un asunto de violencia de personas, lo contuvieron, pero lo que se estuvieron repitiendo entre ellas fue no peguen a los demás. Entonces, eso ya genera, como dice Gerardo, se ve que se está generando cambios en los manuales, en los procedimientos, o en las formas en las que se les dicen a las corporaciones cómo actuar, ¿no? Sí, exactamente. Fíjense, el tema de la estructura patriarcal no solamente es autoridad mujeres, es en todos lados, también civil, particular, etcétera, etcétera, y no solamente es hacia las mujeres, sino también hacia toda la condición de género, orientación sexual, etcétera, que no sea dominante. En este caso, el caso específicamente es mujer y pueblo indígena, ¿no? Es muy claro, pero también puedes encontrar, por ejemplo, pues, en Europa, miren, casos paradigmáticos en Europa para que veas que yo no sé si esto se ha llevado al sistema de derechos humanos europeo, porque ocurre muchísimo. Es el, el, el asesinato, homicidio homofóbico. Ocurre mucho entre particulares. Los matan a personas homosexuales y eso también es un crimen que tiene que ver con el odio de género, ¿no? Odios vinculados al tema de género, homofobia o cuestiones, o lesbofobia, depende, pero sobre todo ocurre más la homofobia, ¿no?
Y el tema de la estructura patriarcal pasa por todas esas instancias, ¿no? Pasa por todas esas instancias. Y es durísimo porque además pasa, si tú quieres, ustedes, las compañeras, quieren graduarse, terminar sus calificaciones, claro, como nosotros tenemos 3 trabajos, que es cuidar hijos, hacer todas las cosas en la casa, y además trabajamos, y además regularmente, y es así, tenemos mucho más que hacer, siempre incluso profesionalmente estamos más atrás que los que se dedican solo a su quehacer, vamos a decir, profesional, ¿no? Pues los hijos, bueno, que lo cuide la mamá, la cosa de la casa que lo haga ella, que esa es su función, y bueno, por eso también se habla de equidad y de distribución de todas estas funciones. Ya si queremos hablar o pensando un poco con ustedes también los ámbitos profesionales, ¿no? Bueno, pero lo que quiero es que entiendan que todo, cómo uno va enfocando los sujetos, el sujeto, la víctima en materia de derechos humanos y cómo enfoca a los sujetos y sus condiciones. Y entonces después, a partir de ahí vienen las acciones. Y ven que está redactado de manera muy sencilla. No necesitas una redacción ni filosófica, ni poética, no, sencilla, hechos, cosas muy claras, párrafos muy claros, con ideas claras. Los párrafos las párrafos, esto es una sentencia, pero así también tú puedes pensar las demandas. Son, siempre silvanan por hechos específicos o cuestiones y materias específicas que quieras abordar, ¿no? En esta sentencia está muy bien redactada, en el sentido de que te habla primero de la condición del sujeto, después te está hablando de los hechos, después te habla de cuáles son los derechos violados, y va derecho por derecho y subderecho por subderecho desglosándola con los hechos. Y eso es muy interesante desde el punto de vista metodológico, y ustedes pueden hacer eso en sus demandas, ¿no? Es quiénes son los sujetos, las víctimas, sujetos de derechos humanos, después vienen los hechos, por lo menos los hechos más concretos, ¿no? El hecho fundamental contra el cual estamos yendo jurídicamente, ¿no? Que en este caso está aquí redactado, que tiene que ver con la violación sexual, ¿no? Fíjate, primero sujetos, después viene quién. Aquí también, ¿no? Después de pueblos indígenas es a donde pertenece Inés, ¿no? Justamente qué edad tenía, a qué se dedicaba, ¿no? El contexto, y de ahí vienes después justamente a los hechos, ¿no? ¿Qué pasó? En 2002, cómo entraron los militares a su casa sin su permiso, etcétera, etcétera, estaban sus hijos y uno de ellos la violó, los otros observaron y los otros estaban fuera. Y bueno, todo, esos son los hechos. ¿Y qué pasó después? ¿No? Intentaron ir a alguna, en este caso, a partir de los hechos, es que hicieron después, ¿no? Entonces al día siguiente, como va con su esposa, fueron a la organización del pueblo indígena MEPA en Ayutla de los MEPA, en Ayutla de los Libres, cómo fueron a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, que es la Comisión de Derechos Humanos del Estado en sí, y después de esto, cómo fueron al sistema de salud, porque la víctima se sentía mal, ¿no? Y ahí empiezan a poner como también las instancias penales, fueron al Ministerio Público, ¿cuál es el trayecto que vas llevando a cabo? ¿No? Vas al Ministerio Público, interponer la denuncia de los hechos, dando origen a una averiguación previa, y ya vas poniendo los datos también del proceso como tal. Una cosa son los hechos de la violación, después viene el tema del proceso. Y esto es importantísimo en materia de derechos humanos, porque regularmente cuando ya tú vas a instancias de derechos humanos es porque tú intentaste resolverlo de otra manera. Y ese es otro punto. Que ahorita María Los Ángeles le decía, no, porque sí, porque siempre se está diciendo todas las instancias nacionales para irnos a la internacional, sí, pero también tú estás tratando de acudir, de siempre usar todas las instancias, las jurisdiccionales, la penal o la administrativa, y también la de derechos humanos, porque estás viendo que puede ser que no se solucione, y entonces quieres llamar la atención. Eso es, y esto aquí les estoy dando un elemento nuevo, que les dije por ahí que iba a comentarles algo,
Eso es una noción de litigios de uso contrahegemónico del derecho. No solamente ves el ámbito jurisdiccional, sino también ves los ámbitos de derechos humanos. De hecho, fueron primero derechos humanos y después el ámbito jurisdiccional, realmente. Creen menos en el sistema penal. Pero uno siempre hace todas estas cosas. Y va valorando de acuerdo a los casos, de acuerdo a los casos. Si vas primero a la instancia penal o administrativa, o regularmente, y a derechos humanos en paralelo, porque lo que ayuda a derechos humanos es a meter ruido a las instancias estatales. Les voy a poner la demanda que hicimos, la queja que yo hice, la hice yo de hecho ante derechos humanos de la Comisión de Morelos, de Derechos Humanos del Estado de Morelos, para el caso que hicimos de agua, de Aipuyeca. Y les voy a explicar la estrategia. Hicimos varias cosas. Lo otro que se hace es hacer posicionamientos mediáticos. En la sentencia eso no va a salir, pero sí existe. A ver si los buscamos sobre este caso para que vean, porque la otra línea es la mediática. Una es la jurisdiccional, que es penal, la semijurisdiccional, que es derechos humanos, y la política, la política y la de comunicación. La política es presionar a las instancias políticas, pero eso lo haces con comunicación, sobre todo. ¿Qué cosa es eso? Denuncias en los sistemas, denuncias en todos los sistemas de medios de comunicación, en redes, etc. Pero esto es una línea al uso contrahegemónico del derecho. ¿Qué es del litigio estratégico de derechos humanos? Pero vamos a decirlo como uso contrahegemónico, ¿no? Porque estamos hablando de grupos vulnerables, ¿no? Y esto es importante. ¿Quién quiere hablar? Porque no, Miriam, adelante. Yo, profesora, es lo mismo que nos decía Claudia cuando llevaron el litigio de la presa de Zapotillo, ¿no? Que el derecho es solo una herramienta, que los medios de comunicación tienen mucho que ver, ir a las comisiones tiene mucho que ver, porque el derecho solo es lo jurídico, pero mediante estas otras herramientas haces una presión tanto a los jueces, tanto a la participación ciudadana, y es una manera de, pues como usted dice, una manera de utilizar contrahegemónicamente el derecho. Exactamente, exactamente. Y bueno, aquí ya empieza a relatarse un poquito de hechos vinculados al debido proceso, ¿no? Que si había traductor, que si no había traductor. Esto es importante porque ahí estás teniendo en cuenta el sujeto, ¿no? Pueblo indígena. Y el otro punto es, bueno, que no, que el Ministerio Público indicó que no tenía tiempo de recibir la denuncia. Estructura patriarcal, discriminación y violación del debido proceso penal, ¿no? Esto es discriminación y violación del debido proceso. ¿Discriminación por qué? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué es discriminación? Ante la indicación hecha por la presunta víctima sobre los autores de los hechos habían sido militares, el agente del Ministerio Público les indicó que no tenía tiempo de recibir la denuncia. Finalmente, tras la intervención del visitador general de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, un funcionario del MP tomó la declaración a la señora Fernández Ortega en presencia de otras personas que se encontraban en las instalaciones de ese organismo. Esto también es terrible. Esto es otro fenómeno que se da en derecho. Ahorita les voy a explicar. Bueno, a ver, ¿por qué además ¿por qué es discriminación esto de que el MP diga, bueno, al ver que son militares no tengo tiempo de recibir la denuncia? A ver, piensa un poquito, ¿por qué es discriminación? ¿Se acuerdan cuál es el concepto de discriminación? A ver, ¿quién me dice? Eso es lo que quiero hacer con esto. Ahora estoy explicándolo yo porque ustedes no lo han leído. Por eso es lo que vamos a ir como dialogando en las clases para reafirmar los conceptos y poderlos aprender un poco más, mejor, ¿no? A ver, ¿por qué discriminación? Este hecho de que el MP no tiene tiempo de recibir la denuncia. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles son los elementos de la discriminación? La identidad. No, pero ¿te acuerdas que vimos que son tres puntos de la discriminación? Sí, Son tres. es la identidad o la condición en este caso de la mujer que fue a denunciar y el derecho que le asistía, ¿no? En este caso tiene un derecho del debido proceso y pues, se consolida la discriminación porque se les restringe este derecho, ¿no? Al momento de decirle que no tenían tiempo para resolverlo, ¿no? O tomar la denuncia en este caso.
Estás hablando, muy bien, Manuel, de la consecuencia, justamente hay una violación de su derecho al Sí, debido sobre la proceso. consecuencia, ¿no? Del acto, en este caso. Ajá, ¿Mande? sí, estás hablando de la Sí, sobre la consecuencia. consecuencia que se genera, ¿no? Sí, pero son tres elementos de la discriminación siempre. Me diste uno, la consecuencia. Ujú. La identidad, habíamos dicho, o la condición, en este caso la persona que es mujer, es Ajá, indígena. exactamente, es sobre esto y falta el primer punto, que es el fundamental, que es el que tienes que tener en cuenta porque decir sí, ahí se da sobre su identidad. A ver, Miriam, adelante. ¿Podría ser el trato desfavorable? Exactamente. Es que justamente hay que entender que hay un trato diferenciado. Eso hay que decirlo. Aquí hay un trato diferenciado que no está justificado jurídicamente. No, es un trato diferenciado que ha generado una consecuencia, como bien dijo Manel, de violación de derechos humanos, que es el debido proceso, sobre el trato diferenciado tiene que ver sobre un rasgo. En este caso, el rasgo es ser mujer, ser indígena, pero ¿en qué sentido? En que ella está culpando a militares también. Ese es el tema. Hay un rasgo evidentemente de identidad sobre el cual recae el proceso discriminatorio, porque ella justamente dice, me han violado y la violación fueron militares. Igual, si hubiera dicho que hubiera sido X o Y o Z, hubieran dicho lo mismo, ¿entiendes? Porque justamente sobre ese rasgo de identidad. Muy bien. Eso es para que empezamos a afianzar los tres elementos de la discriminación, ¿no? Trato diferenciado, no justificado, rasgo, el rasgo sobre el cual está el trato diferenciado y la consecuencia, que es la violación de derechos humanos, ¿no? Muy bien. Claro, en esta sentencia lo que están haciendo los jueces es describiendo primero inicialmente los hechos, por tanto ellos no están hablando de esto ahora, no están hablando de los derechos todavía, pero yo se los pregunto para irlos, porque ese es el ejercicio, que eso es lo que vamos a ir haciendo en la medida en que vayamos avanzando, ¿no? Bueno, finalmente sí le hicieron la denuncia por intervención de la Comisión de Derechos Humanos. Aquí se ve el actor político. Cuando tú llevas la Comisión de Derechos Humanos, presiona políticamente a las autoridades siempre. Siempre hay una presión ahí política. Y justamente también se pide los exámenes médico-legales y ginecológicos, ¿no? Si hay lesiones, si no hay lesiones, que hubo. Entonces, que debía ser revisado por una doctora, por una médica. Y como no había médicos, una mujer médica se llevó al hospital. Bueno, y esto es importante, fíjense, ahora esto es importante, miren aquí, una médica, para que sepan, esto es un tema de derechos humanos muy importante que no lo hemos visto en el tratamiento de derechos humanos porque es muy importante esto. Se le hizo la declaración en presencia de otras personas que se encontraban en las instalaciones de ese organismo. Y se exigió que después se le hiciera todo este tema por una mujer médica. A ver, ¿qué ustedes ven ahí en materia de derechos humanos? A ver si, no es algo que lo hemos conversado, pero es algo muy importante en materia de derechos humanos, que siempre se alega y se dialoga, más en los casos de delitos sexuales. Siempre esto ocurre, es terrible. Y a ver si alguien sabe qué es. Aquí hay gente que sí sabe de qué es, pero no sé si están atendiendo, porque conocen muy bien estos temas. Hay estudiantes. A ver, ¿qué implica esto? Que tú tengas que declarar. A ver, dime, adelante. Una revictimación porque otra vez están como que, ¿cómo lo puedo decir? Están exhibiendo nuevamente a la víctima. Revictimización. Se victimiza, se vuelve a revictimizar. De contra, que te violaron, que tuviste que pasar por todo lo que pasaste, cuando vas a hacer la denuncia tienes que volverlo a contar y además delante de otras personas. Es terrible. No es que no lo cuentes, pero el problema es que ahí, y en materia de delitos sexuales, de todo este tema sexual, siempre, o de excesos de violencia, no solo delito sexual. Cuando hay mucha violencia, bueno, siempre hay violencia, pero siempre, por eso en todas las comisiones de derechos humanos
y eso se los deben dar en la otra materia, que es cuando tú entras a la comisión y presentas una queja, el tema no es un proceso solamente jurídico, de pruebas y cosas, no. Lo primero que hacen es, se sienta contigo una persona que te toma nota de lo que tú estás diciendo y tiene al lado, en la puerta del lado, un psicólogo, una psicóloga. Y eso lo tienen todas las comisiones de derechos humanos. ¿Por qué? Porque necesitas hacer contención, tú no sabes en qué estado viven las víctimas. Y por eso es lo primero que se hace. Y tú no, entonces si tú ves que hay una violación de este tipo de integridad física tan fuerte psicológica, tú lo que haces primero es decir, bueno, vamos a hacer técnicas de contención y tratar de no revictimizar, de que no tenga que volver a hacer toda la historia. Hay mujeres que no pueden contar una violación en años, en años, en años. Y es terrible. No, no solo mujeres, también hombres, o los hombres en un momento determinado puede haber violaciones evidentemente por hombres, ¿no? Por otros hombres. No lo pueden contar. Creo que María de los Ángeles aquí ha trabajado con los compañeros de Atenco. Las mujeres de Atenco fueron violentadas sexualmente en todo el proceso después de Atenco, y los hombres también. Lo que pasa es que los hombres no quisieron hacer todas las demandas y todas las denuncias. Lo hicieron las mujeres nada más. Y el caso es un caso paradigmático. En la Corte Interamericana es como este. Es igual, así. Bueno. Justamente es el caso de la revictimización, y el tema de la médica también tiene que ver con la condición de género. Esto es muy importante. Muy bien, Miriam, ¿eh? Muy bien. Bueno. Bueno, aquí siguen los hechos. Se presentó ya en el hospital cómo fue la revisión médica por parte de personal médico femenino. Bueno, acá ya termina muy rápido. Esto justamente serían los hechos de cómo fueron obtenidas. Y esto es muy importante. ¿Por qué se describe? Porque es muy importante con algo que viene después, que es que sí se le hace un examen médico legista, pues, de la violación, y es muy importante, aunque lo que se describen también son las dificultades para hacer el examen médico, pero es muy importante porque justamente es el gran elemento de prueba, porque lo que hicieron las autoridades fue tirar estas pruebas, decir que sí, que había células espermáticas, todo eso, pero no buscaron el ADN, no hicieron las diligencias debidas. Luego entonces no investigaron. Luego entonces, si tú no investigas, hay violación de derechos humanos, ¿entiendes? Porque fíjense, si ustedes siguen leyendo, después en los alegatos el Estado dice, pero ¿por qué yo soy responsable? ¿Por qué? Yo no soy responsable, no se puede probar que realmente eso ocurrió, o que quien la violó fue una autoridad estatal. Ahí sale, después lo van a leer, ya se va a acabar la clase, lo van a leer, pero justamente, bueno, el Estado hace su función, en este caso, de su función relativa, porque si es un Estado decente, su función es decir, sí, y hacerlo bien, pero su función en función de que encubre a las autoridades y su ilegalidad, pero lo interesante es que justamente las pruebas las hicieron que se perdieran, aunque ya se sabía que había pruebas con esperma y todas estas cosas, pero si no tiene ADN, no puedes culpar a X, Y o Z, y a esta persona que es miembro del ejército, ¿sí? Entonces, justamente por eso es en la descripción de los hechos. Y cuando viene a ver, puede haber muchísimos hechos más. Aquí lo importante son estos, por lo que viene después, ¿vale? Bueno, no es que vayamos a hacer todo así, ya como ustedes van a leer después, vamos a poder trabajar directamente los derechos con más fuerza, ¿vale? Así que pasen lista y hoy terminamos y nos vemos el miércoles. Van a leer toda esta parte que les comenté, pero también van a leer, pasen lista por favor, van a leer la del debido proceso, la que viene más adelante. Es decir, desde después de la página 50 y... Se los voy a poner en el sitio, pero tengan en cuenta... O sea, nos quedamos en el caso de Inés. Sí, Todavía. vamos a Ok. trabajar este caso completo, todo. Porque vamos a trabajar derechos, cómo se ven sus derechos, cómo se ven este tipo de fenómenos como
Yo lo que pasa es que yo voy a hacer, como ya ustedes van a leer, ya leyeron, yo voy a hacer preguntas en la próxima clase, yo no voy a hacer esto que hice hoy. ¿Está bien? Preguntas, exactamente. Vamos a trabajar derechos, subderechos, obligaciones del Estado, obligaciones estatales, desempaque. En este caso no hay tanto desempaque, lo que hay son derechos y subderechos. Y vamos a seguir trabajando después de la página 53, todo el debido proceso, hasta... tienen que leer y pensar qué derechos, qué subderechos hay, qué obligaciones, y todo tipo de fenómenos vinculados a derechos humanos, como hice yo ahora, ¿no? Revictimización, todo esto. Que se los voy preguntando, ¿no? Y ustedes ya más o menos conocen, ¿no? Hay gente que sí. Pues estoy viendo hasta dónde llega. Y ya, con eso... ¿Sería en la página 53, profesora? O... No, no, no. La 53 termina integridad personal, después todo viene debido proceso. Debido proceso. Hasta la 78 son los derechos. A partir de la 78 se habla de las obligaciones del Estado. ¿Ok? Hasta la 78 son los derechos. Vamos a trabajar el miércoles de los derechos. Si pueden seguir leyendo y vemos las obligaciones de los Estados, estaría muy bien. De hecho, hasta los 80, a ver, porque después vienen reparaciones. Ya reparaciones no lo vamos a ver ahora. Sí, sí, hasta la página 80. ¿Ok? Bueno, hasta la página 80. ¿Va? Entonces el próximo miércoles seguimos. Y el que quiera darse una vuelta al peritaje para ver la metodología estaría bien. Quiero como a partir de un caso que ustedes que lo están leyendo, conociendo, que además es una lectura interesante, importante, te estás viendo realmente cómo es el derecho, ¿no? No es toda esta cosa teórica, que podamos dialogar derechos, subderechos, derechos, principios, por ejemplo, sus derechos, si hay desempaque, desempaque, y las obligaciones del Estado, ¿no? Las obligaciones. Y después viene el tema de la reparación. A eso vamos a, ya como la semana que viene nada más que tenemos una clase, la otra lo vamos a ver, y les voy a poner un artículo teórico sobre reparación, y vamos a ver la reparación en esta sentencia, el artículo de reparación que ya le subí sobre esta sentencia, y entonces vamos a abarcar ese punto. Y después ya vamos a pasar a otro caso. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, eso es lo que hay. Así que pongámonos a estudiar para poder entender y aprender bien esto, ¿vale? Bueno, apunto todos los que participaron, todos y todas, y nos vemos el miércoles. Que pasen bien los días de muerto, etcétera, etcétera. Gracias, Cuídense profesora. mucho. Gracias, profesora. Gracias, Bye. profesora. Hasta luego. Gracias. Bye, gracias. Gracias, profesora. Hasta luego. Bye, Manuel. Oye, se me olvidó ver, espérame.